Bueno, como te había comentado en el chat, mi idea principal era hablar un poco sobre las posturas de los jueces, aquellas causas que son archivadas y que lamentablemente después terminan en muchos homicidios. Quería que me cuentes un poco cuáles son las causas más controversiales que tuviste. Mirá, las causas por lo general más controversiales es cuando se dan situaciones de violencia de género en la pareja y cuando hay hijos. Siempre se genera ahí esa disputa y esa cuestión judicial de pensar, ¿no?, que los hijos no sufren o no viven la violencia, como que son un mundo aparte, como que una cosa es la violencia en la pareja y otra cosa son los hijos, como si esos nenes no estuvieran expuestos a situaciones de violencia, y como existen derechos, digamos, en cuanto a la vinculación y demás, esas son las peleas más duras que tenemos en la justicia, ¿no? Porque independientemente de las situaciones que vivan las mamás, se sigue vinculando a los menores con los agresores, muchas veces terminan siendo los nenes también víctimas de violencia, y además se sigue revictimizando a las mujeres porque siguen expuestas, o sea, al tener la obligación de vincular a los nenes con el agresor, siguen expuestas a esas situaciones de violencia. O sea, esas son las causas más complicadas. He tenido casos en donde las víctimas son los hombres, por ahí, de algún tipo de violencia desde la mujer, e incluso los chicos, y también son causas conflictivas. ¿Y crees que la justicia sigue siendo en un punto machista en ese caso? La justicia es totalmente machista, totalmente patriarcal, cuesta muchísimo la perspectiva de género adentro de los órganos judiciales. ¿Y qué pasa? Tenemos muy buenas leyes, hay muchísimas leyes de excelencia, te diría yo, pero que dejan abierto mucho a lo interpretativo y discrecional de los jueces. Entonces son en esos huequitos donde aparecen los prejuicios, donde aparecen los estereotipos de género, donde aparecen las miradas machistas de la justicia, y es ahí donde nos cuesta a nosotros, por ahí como operadores de la justicia, poder dar vuelta a la cosa. Es ahí donde lo peleamos más, porque a veces bajo un concepto vago, como por ejemplo te puedo decir el interés superior del niño, que debería ser un concepto para proteger a los niños, bajo ese concepto vago se pasan un montón de cuestiones, de estereotipos de género, y que terminan en un final perjudicando más que beneficiando. Y toda esa interpretación que pueden llegar a hacer a los jueces, indudablemente está atravesada por una mirada machista, que es cultural. O sea, ya nos excede a lo legislativo, excede a lo bien que puede estar armada una norma, si el que toma las decisiones tiene una mirada patriarcal y una mirada machista. Es muy difícil de construir el pensamiento machista en la sociedad. Y estamos todos atravesados por el machismo, ¿no? Y esta sociedad patriarcal que viene de años luz. Entonces, ir deconstruyendo esas prácticas es muy difícil. Y siempre que se sigan supeditando las decisiones fundamentales en los jueces, y los jueces no tengan perspectiva de género, estamos en un problema, evidentemente. Sí, y encima a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando se comete un femicidio, cuando se abre el caso, se dan cuenta que aquella mujer denunció 3, 4, 5 veces, se cansó de denunciar. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se va el caso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mirá, lo que pasa dentro de las causas judiciales, la verdad, a veces es terrible. Eh, lo que pasa en las víctimas adentro de una causa judicial es terrible. Cómo se las revictimiza constantemente. O sea, cuando vos, ya de por sí, hay mujeres que tienen muchas dificultades a la hora de denunciar por el mismo ciclo de la violencia, que hace que le tengan miedo a hacer una denuncia. Entonces, que una mujer se anime a denunciar ya es un paso. Y si encima cuando se anima se encuentra con que la justicia le pone un montón de obstáculos y un montón de paredes, es terrible, y termina siendo, la verdad, el proceso judicial súper revictimizante para la víctima. El mayor porcentaje de denuncias no es solamente por violencia de género, sino también por abusos sexuales. Y yo no te puedo explicar el nivel de perversidad del sistema en causas de abusos sexuales o de violencia sexual. Es tremendo cómo la víctima pone el cuerpo en esas causas.
Y la verdad es que en el medio del proceso hay resoluciones que son desfavorables, por ahí, o sea, es todo un combo, es todo un combo. La mujer que por ahí puede entrar o salir por el mismo círculo de la violencia, a lo mejor hasta puede llegar a volver con su agresor, y en el transcurso de eso no hay un sistema que trabaje en red y que ponga realmente un apoyo y una mirada a la víctima. Generalmente las cuestiones de prevención que se establecen como perímetros y demás están supeditadas a la acción de la víctima. O sea, te dan un botón antipánico, pero la que tiene que apretar el botón es la víctima. Hacete Te cargo dan un vos una perímetro, parte. pero la que tiene que denunciar es la víctima. Entonces termina recayendo todo sobre la mujer y muchas veces queda absolutamente desprotegida. Es todo un combo, o sea, no por nada tenemos un femicidio cada 30 horas. O sea, evidentemente hay cosas que no están funcionando, que no nos están funcionando. ¿Quién tiene la solución? La realidad no la sé, pero lo que sí puedo decir es que cuesta mucho el trabajo en red, cuesta mucho que los programas se puedan llevar adelante, cuesta mucho si se sigue focalizando la responsabilidad de protección o de protegerse en la propia víctima. Y bueno, es un trabajo constante y diario, ¿viste? Es constantemente tratar de buscar la solución y yo creo que nos pasan por encima las estadísticas a veces. No, Es como que sentís una impotencia. y encima lo que llama la atención es que se hacen muchísimas publicidades, propagandas, diciendo que tenés que denunciar, que si sufrís violencia tenés que hablar. Pero cuando hablas tampoco hay una solución. Lo que pasa es que no se hacen estrategias a largo plazo tampoco, porque ya de por sí es muy difícil para una mujer que sufre violencia poder salir de ese círculo de violencia a nivel psicológico, a nivel emocional. Es una mujer que está atravesada por un montón de cuestiones que en un principio tienen que ser trabajadas desde lo terapéutico. O sea, vos tenés que tener en cuenta que el abordaje de lo que son las violencias se abordan de forma interdisciplinaria. La solución no está ni en la justicia por separado, ni en lo económico por separado, sino que tiene que ser una solución integral y un programa o una estrategia a largo plazo. Primero y principal, tiene que haber un abordaje psicológico-terapéutico de la persona víctima de violencia para poder empoderarla y para poder hacerle ver todas las cuestiones que la están atravesando. Para poder enfrentar incluso un proceso judicial, tiene que estar acompañada terapéuticamente. Eso por un lado. Por el otro lado, es importantísimo que la justicia tenga perspectiva de género, desde el que le recepciona la denuncia hasta que le sigue el caso, los equipos de los juzgados y los jueces, fundamentalmente. Y por último, también tiene que haber un apoyo económico, porque hay muchísimas mujeres que no pueden salir porque lo cultural ha hecho que la precarización laboral de la mujer sea impresionante. Siempre somos las que menor sueldo tenemos, las que nos dedicamos a las tareas de cuidado y no accedemos a puestos laborales, y hay muchísimas mujeres que dependen económicamente del agresor. Entonces, vos lográs sacarlas de ahí, y después tienen que volver por una cuestión de que no tienen con qué darle de comer a los pibes. Entonces es todo, se tiene que poder abordar de forma integral, y siempre hay una pata que no te funciona, y termina quedando la mujer expuesta a tener que volver con su agresor. Es muy difícil, muy difícil. Sí, y vos mencionabas, bueno, también recién hablabas de esto, de que a veces las mujeres, por cuestiones de economía, tienen que volver con el agresor. Pero el agresor, cuando se los denuncia, ¿aparecen en las causas o se borran? Mirá, esta es otra cuestión. Yo creo que también es muy importante poder trabajar con los agresores. Ahora hay muchos programas de nuevas masculinidades y demás que tratan de trabajar con el agresor. Porque ¿qué pasa? El agresor después se busca otra víctima y sigue reproduciendo sus actitudes violentas, y con el agresor muy pocas veces se trabaja o se lo sanciona, ¿no? Entonces, bueno, a la par de como se trabaja con las mujeres, también hay que poder trabajar con esas masculinidades que están atravesadas también por algo, por algún tipo de situación de violencia. Los agresores a veces toman diferentes actitudes en las causas.
muchos, lamentablemente tengo que decir, que como la justicia suele fallarles mínimamente a favor, digamos, o no sé si a favor, pero a veces los protege de alguna forma, hay veces que en algunas causas se empoderan los agresores, ¿no? Hay como una cofradía, digamos, dentro de lo que es la justicia, de protección a los abusadores, que es real, y ahí es donde toman poder, para poder seguir violentando. Cuando protegen dentro de una situación de violencia e intentan revincular a los hijos con este agresor, el agresor toma poder. Ganó, supuestamente. Claro, y sabe que puede utilizar a los hijos para seguir violentando. Entonces, es muy difícil. Sí, se presentan y adquieren hasta poder, te diría yo, adentro de las causas judiciales, porque se les dan muchas prerrogativas. ¿Y crees que debería haber condenas más altas? Porque muchas veces Sin también duda. pasa eso, que bueno, estoy unos años y después ya está. O sea, es increíble que siga pasando eso y que capaz recién a más 15 años y prendió fuego a su mujer y su mujer quedó de por vida con secuelas. Sí, mira, yo no soy punitivista porque creo que la cárcel no es la solución a los problemas sociales, ¿no? En definitiva, porque a veces salen peor. Pero sí creo que en cuanto a los delitos sexuales, por ejemplo, las penas son ínfimas al daño que provocan, ¿no? Si vamos a hacer una comparativa entre lo que es una agresión sexual para una persona y, y las penas que van desde los 4 a los 10 años, que son por ahí escarcelables cuando son abusos simples, me parece hasta una burla. Creo que tendría que tener un poquito más de peso la pena, a los fines de que dé un poco más de miedo por ahí la comisión de esos delitos. Pero sí, yo creo que el derecho penal es súper machista y creo que hay muchas penas donde nos quedamos cortas, sobre todo en delitos donde son escarcelables totalmente, ni siquiera tienen pena de cárcel. Entonces, indudablemente, es como que dejan hacer. Y hablando un poco de la violencia en esta cuarentena, que lamentablemente ya hubo 75 mujeres que fueron asesinadas, contame un poco si se sabe cuántas denuncias se llevan por día o hay en estos 106 días de cuarentena. Mirá, un número no te puedo dar porque estadísticamente no lo sé yo como abogada, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que aumentaron por la situación de aislamiento las situaciones de violencia. Lo que no sé si aumentaron fueron las denuncias. Una última estadística que escuché, lo que había dicho era que habían disminuido las denuncias, pero por la situación de aislamiento y la imposibilidad de las mujeres de movilizarse, pero a la vez, dentro de todos los delitos, en esta situación de aislamiento, todos los delitos bajaron, no los abusos sexuales y las violencias, ¿no? Porque son cosas que se siguen dando en ámbitos intrafamiliares y en ámbitos íntimos. Entonces, en Salta el otro día escuchaba a una promotora de los servicios de niñez que decía que tenían a razón de 5 denuncias por día de abusos sexuales intrafamiliares. O sea, esto va en crecimiento total. Y también, bueno, es importante mencionar que aquella mujer que sufra violencia en esta cuarentena puede salir de su casa sin estar ningún permiso, digamos que no es necesario. No, incluso se han establecido un montón de vías alternativas por WhatsApp y demás para poder hacer denuncias vía electrónica. El problema es que adentro de las casas están con agresores. Entonces, para denunciar o para salir o para llamar por teléfono, están con el agresor, y a veces se imposibilita esa cuestión, ¿no? Y se empieza a aplicar lo que dentro del círculo de la violencia se llama la tolerancia, o la indefensión aprendida, o sea, las mujeres que están atravesando una situación de violencia aprenden a no defenderse, entonces siguen tolerando. Por ahí, para evitar un mal mayor, lo que piensan que es un mal mayor, siguen tolerando y no se animan a denunciar. ¿Y cuál crees que que es lo necesario para que esto se vaya disminuyendo? Porque en los últimos años
el crecimiento del feminicidio fue exponencial, fue demasiado. Sí. Primero y principal, hay que empoderar a las mujeres en que pueden denunciar y en que tienen que denunciar y en que una vida libre de violencias es posible, se puede salir, no tienen un monstruo delante, porque se llega como a no medir hasta dónde puede llegar el agresor, y eso es lo que provoca el miedo paralizante de no querer denunciar, porque vos decís, uy, ¿para dónde va a salir o para dónde va a disparar? Y ese miedo es el que te paraliza y no te permite denunciar. Primero hay que poder saltar ese miedo y esa barrera y animarse a denunciar. Porque la única forma de que se activen los mecanismos que hay en el Estado, cuestionables, no cuestionables, es la denuncia. O sea, si no tenés la denuncia, no tenés nada. Estás en la nada. Denunciar, buscar apoyo psicológico y estas tres patas que yo te decía, que para mí son fundamentales. El trabajo desde lo terapéutico, desde lo judicial y desde las posibilidades que puede dar el Estado económicas. Eso es fundamental. Tienen que saber que cuando van a hacer una denuncia pueden pedir alimentos provisorios. O sea, la ley de violencia prevé un montón de herramientas a las mujeres para cuando van a denunciar. Que se pueda excluir de la casa al agresor, que se puedan pedir alimentos provisorios. Hay un montón de herramientas de protección a las que se pueden acceder, pero el primer paso me parece que es animarse a denunciar, buscar ayuda, principalmente, poder contar lo que te pasa, y buscar ayuda, buscar ayuda. Es muy difícil que una mujer pueda atravesar sola el proceso, pero sí con alguna amiga, las feministas somos un montón, y siempre estamos dispuestas a tender una mano. A mí me han llamado, me saben que me llaman y yo estoy del otro lado, aunque sea para acompañar. Así que bueno, las feministas somos muchas, por suerte. Y ¿Y creo que crees? nada, es un cambio cultural el que necesitamos. Es un cambio cultural, un cambio de mentalidad. ¿Vamos por el buen camino? Sí, y falta mucho, lamentablemente falta mucho. Y por último, vos me estabas comentando esto, que existen leyes que es para el después de las denuncias que hacen las mujeres. ¿Crees que faltan que los medios de comunicación expresen más esa información, esa ayuda? Porque yo no sabía que había esas leyes que ayudaban a las mujeres. Sí, sí, yo creo que hace falta mucha difusión, porque, por ejemplo, se difunde muchísimo la línea 144, por ejemplo, que está bárbaro, pero el programa de la línea 144 es de contención y es de orientación a la hora de que las mujeres puedan ir a denunciar. Pero lo que pasa es que cuando llegan a las comisarías no saben los derechos que tienen y por lo tanto no los pueden hacer valer. Y los que están a cargo de una comisaría y que estén tomando las denuncias no significa que a veces brinden toda la información necesaria. Entonces es importantísimo que las mujeres sepan con las herramientas con las que cuentan. Muy importante. Yo creo que se tiene que hacer difusión de la ley 26485, que es la de violencia, la de protección integral, la ley 12569, que es la de procedimiento de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires, la ley 26061, que es la de la protección a los niños y niñas y adolescentes. Es muy importante difundir las leyes, muy importante. Así que nada, que por lo menos las mujeres sepan cuando pisan una comisaría todo lo que pueden pedir. Bueno, Y todo lo que entonces, no le pueden negar, sobre todo. y como periodistas, entonces estaría bueno que esto se pueda abarcar con más información, porque creo que es necesario, más que nada en estos momentos, eh, que es cuando la mujer más está sufriendo, es necesario que toda esta información se divulgue, porque como decís vos, después Totalmente. uno está desamparado y no sabe qué hacer. Muchas veces creo que vamos allá del policía, capaz que no le pueda dar información, sino que, nada, no sé, es como muy, lamentablemente es muy feo y no está bueno que eso Sí, suceda. sí, sí, totalmente, totalmente. Y falta mucho, falta muchísimo. A ver, lo que se dice legalmente es que toda la justicia, por ejemplo, tiene que actuar con un deber que se llama el deber de debida diligencia estricta en cuestiones de violencia.
O sea que tanto la policía como los operadores judiciales tienen un deber que cumplir, estatal, asumido por el Estado cuando firmamos las convenciones internacionales, de actuar diligentemente en la prevención de las violencias. Y muchas veces esto no se sabe, y también es capacidad de los abogados poder pedirlo, y un derecho de las víctimas saberlo para poder exigirlo. Así que bueno, toda la información que se pueda brindar obviamente es bienvenida y sirve, ayuda mucho. Perfecto, y concuerdo con vos que hay que seguir informando para que esto pueda calmarse en algún momento. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo hay que tomar acción, además de lo que es la violencia de género hacia las mujeres, digamos, con el tema de la prevención del maltrato infantil y el abuso sexual infantil, porque hay muchísimas, los niños y niñas están muy desprotegidos, las niñeces están muy desprotegidas, sobre todo teniendo en cuenta que a veces los abusos intrafamiliares se dan con sus padres, y teniendo en cuenta que para denunciar necesitan a sus padres. Entonces, es como toda una contradicción. Sí, y encima muchas veces no se los escucha tampoco, por más que Y muchas hablen. veces no logran contarlo, bueno, ahora con el tema de la implementación de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, muchos lograron hablar en ámbitos escolares. Vos fijate la importancia de la ESI. Bueno, también ahí hay que recordar que los operadores educativos tienen una responsabilidad con respecto a eso de tener que denunciar. Claro, estar atento a un montón de cosas que se También pueden es dar. importante que asuman ese rol, ¿sí? Las leyes son hermosas. Nosotros tenemos leyes, la verdad, hermosas. Hay que interpretarlas y hay que empezar a aplicarlas, y hay que empezar a exigir la implementación de las leyes. Exacto, bueno. Muchísimas gracias, Valeria, por estar en ayuda. No, a vos, Mica. Muchas gracias a vos.